1, 2, 3. O sea, una fila, dos filas, tres filas. Estas proteínas pertenecen a ciertas familias específicas. ¿Me explico? Estas son una familia de proteínas, por ejemplo, se llama BH3. Esta es otra familia de proteínas, que son las BCL2, y estas son otro tipo de proteínas. Por flechas, la familia número 2, o sea, estas que tenemos aquí, están inhibiendo a esta tercera familia que está acá. ¿Cómo dice se llama la primera? BH3. BH3. Listo. Entonces, vamos a ponerle nombre. Vamos a trabajar ya no con familia, sino con Puma y Noxa para la familia, esta de acá arriba, BCL para la familia de acá y Vaxivac para esta de acá. ¿Listo? Entonces, para que no se pierdan, porque ya me voy a poner a hablar todo lo que es. Puma y Noxa que han sido reclutados por la decisión. ¿Es lo mismo que Noxa? Sí, también, son varias proteínas que están ahí. Como te digo, es que como son una familia grande, actúan varias. Pero nos quedamos con las grandes, que son Puma, Noxa, BCL, Vaxivac. Nos quedamos con esas. La decisión que hemos tomado de hacer apoptosis induce a la salida de estas proteínas, como Puma y Noxa. Y ahora sí respondemos a esta pregunta. Si yo tomo la decisión de hacer apoptosis y sintetizo esas proteínas, significa que la célula tuvo que trabajar toda su maquinaria para generar una nueva proteína. Eso significa llegar al núcleo, tratar el ADN, sacar RNA, madurarlo, sacarlo del núcleo, mandarlo al ribosoma, crear una proteína, hacer modificaciones post-transcripcionales para, por último, tener una proteína activa. Por eso se requiere un metabolismo activo en la apoptosis. Es un proceso ordenado. Y como proceso ordenado, deberá tener cosas que creo en un momento para tener funciones específicas. Un ejemplo claro, las caspasas, las proteínas. Bien. Ahora, estas proteínas como Puma y Noxa, reclutadas por la decisión de inducir apoptosis, va a generar. Miren esta flecha, ¿cuál es el destino de Puma y Noxa? Inhibir. ¿A quién? A las BCL. A las BCL. Pero primero tenemos que entender qué hace la BCL para saber por qué la tengo que inhibir. ¿Qué hace BCL? Inhibir a Vaxivac. A Vaxivac. ¿Y qué es Vaxivac? ¿Dónde están? Unas proteínas que están en la membrana de la mitocondria. La membrana mitocondrial. Excelente. Entonces nos dice que Puma y Noxa inhiben a BCL que está inhibiendo a VAX. Si yo inhibo al inhibidor de un inhibidor, estoy generando una activación indirecta. Claro. Inhibo al inhibidor, genera una activación. Por eso la vía. Y en punteada. Porque es que Puma y Noxa no activan ni a Vax y a Vac. Puma y Noxa inhiben a los inhibidores de Vax y Vac. Y ahora sí, ¿dónde está la magia? Vax y Vac perforan la membrana mitocondrial para que salga esto, que se llama citocromo C. ¿Qué es el citocromo C? Está en el complejo 2 y transporta los electrones al complejo 3. Listo. O sea que es una proteína que está involucrada en la fosforilación oxidativa y en la obtención de ATP de una célula. ¿Bien? Entonces, ellas van a ser las que perforan la membrana. Entonces, si le preguntan cuál de las siguientes proteínas genera una ruptura o un poro en la membrana mitocondrial, VAX y VAC. ¿Cuál de las siguientes proteínas están constantemente evitando la perforación de las mitocondrias? BCL. Listo. ¿Cuál de las siguientes proteínas tiene como objetivo liberar a VAX y a VAC de su inhibidor? BIM y Puma. Y Noxa. Puma y Noxa. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa con el citocromo C? Resulta que el citocromo C, y ahora sí la pregunta anterior, vamos a leerla para responderla de una vez. ¿Qué sucede si se pierde organización y forma de las mitocondrias? Continuemos. Tenemos esa pregunta en medio. Citocromo C sí o sí siempre tiene que estar dentro de la mitocondria. ¿Puedes decir otra vez que era el citocromo C? O sea, ¿por qué genera? Ya, eso estoy explicando. Citocromo C siempre tiene que estar dentro de la mitocondria. ¿Por qué? Pues porque es la proteína encargada del transporte de electrones y de toda la cuestión de síntesis de ATP. Por lo tanto, su lugar está dentro de la mitocondria. Por lógica, si yo perforo una mitocondria, sale el citocromo C.
que es lo importante y la magia que tiene el citocromo C. Que como estamos haciendo inducción apoptótica, esto no es el único suceso que está pasando. Yo le dije que habían más caspasas activadoras y más caspasas efectoras que hacían otros procesos, ya están trabajando. Dentro de los resultados de todo eso es haber reclutado a eso que se va a llamar el apoptosoma. ¿Y qué es el apoptosoma? Citocromo C que ha salido de la mitocondria, APAF1. APAF1 que es una proteína proapoptótica y caspasa 9 que sufre una activación. O sea que ¿por qué sacamos el citocromo C? Para formar el apoptosoma. Sí, ¿y qué hace el apoptosoma? Activa caspasas. ¿Y qué hace la caspasa 9? Activa la ¿Y qué hace la caspasa 3? caspasa. Manda apoptosis. Punto importante. Antes de ver estos inhibidores y toda esta cuestión. Muchas veces, y a ustedes les pueden preguntar, dibuje el punto de interconexión en vía extrínseca con vía intrínseca. ¿Qué es lo que pasa? Hay una proteína que se llama BID. BID. Esa proteína BID normalmente está en una forma X. Pero cuando hemos activado la vía extrínseca de la apoptosis y esta caspasa 8 no tiene unas cantidades suficientes para hacer activación de la caspasa 3, ¿a quién va a modificar? A la proteína BID. Y la va a pasar a la forma truncada. ¿Qué es algo truncado? Algo anormal, que no está en su forma correcta, ¿cierto? Bien, esta proteína anormal que fue activada por la caspasa 8, que fue activada por la vía extrínseca, irá ¿a dónde? A activar Bacillus. ¿Y qué hace Baxivac? Romper la mitocondria. ¿Y qué pasa? Sale el citocromo C y se forma el apoptosoma y activamos la caspasa 9 y ahora sí, ¿a quién activamos? A la caspasa 3. Ahora, funciones de la caspasa 3. ¿Cómo decimos que estamos haciendo apoptosis? Reclutamos DNasas. ¿Qué hace una DNasa? Rompe DNA. Rompe el material genético, nos daña el material genético. Y una célula sin material genético no continúa su vida y no se reproduce, también por lógica. Uno de los postulados de la teoría celular es que una célula es célula si tiene un código genético que le pueda pasar a su progenie. Entonces estamos afectando directamente ya las teorías básicas incluso de una célula. Entonces dañamos el ADN, pero el ADN queda a nivel del núcleo, entonces rompemos el núcleo de la célula. Entonces reclutamos a proteínas que destruyen el citoesqueleto. ¿Me recuerdan la descripción del citoesqueleto? ¿Qué es el citoesqueleto? Es la estructura que le da forma a la célula. A la célula, listo. Entonces, para ser más precisos, yo tengo esto y este círculo, vamos a hacer de cuenta que está formado no, mejor dicho, ¿ustedes han visto una cometa? Sí. Usted sabe que una cometa es un pedazo de trapo, de tela, de plástico. ¿Y usted qué hace para que ese plástico se vuelva cometa? Una cola. Le pone palos. ¿Y esos palos qué hacen? Sostienen y le dan forma. Si usted le rompe un palo a una cometa, daña la cometa. Si esta célula, que es de forma circular, realmente es esférica, ¿no? Pero por teoría acá tenemos como círculo. Este círculo no se va a mantener por sí. Debo tener también los palitos de la cometa que me mantenga la forma. Eso es el citoesqueleto. Literalmente es como el andamio, con vigas de madera o de metal. ¿Qué pasa si yo elimino el citoesqueleto de una célula? Pierde la forma. Empiezo a perder la forma. Y no sé si nos dábamos cuenta. ¿Qué pasa con la forma de una célula mediante yo avanzo la apoptosis? Empieza a dividirse a perder la forma. ¿Qué pasa con el núcleo de una célula mediante yo avanzo en la apoptosis? Se daña, se pierde. Se va a fragmentar. Entonces, la BI, cuando se convierte en TBI, ¿eso qué es? O sea, ¿cómo se llama ese proceso? O sea, ¿cómo esa No, conversión? esta es la interconexión de la vía extrínseca con la vía intrínseca. Pero a cargo eso de es la como proteína. que le pasa es una proteína. Sí, es una ¿Qué le pasa a la proteína. proteína? Así de cuenta que es algo como que le pasa a las caspasas, ¿cierto? Como todos esos procesos de activación, por ejemplo, que se fosforila o algo así. O sea, no es que se fosforile nada de eso, simplemente a lo que voy es que es una proteína que está inactiva, que está haciendo nada y que está existiendo.
pero cuando hay señal, esa proteína tiene un cambio conformacional, dejémoslo ahí, cambio conformacional que ya va a interconectar acá. ¿Por qué? Porque interactúa con Bax-Civac para que perforen la mitocondria, para que salga citocromo C, para que se forme el apoptosoma, para que se active la caspasa 9, para que se active la caspasa 3 que nos manda Apoptosis. ¿Para qué? Reclutemos DNAsas para dañar el ADN, para que reclutemos enzimas que nos dañen el citoesqueleto, ¿cierto? Y para que nos recluten enzimas que dañan la membrana nuclear. Y el citoesqueleto de la membrana nuclear es que como nosotros tenemos nuestra célula esférica, pero también tengo un núcleo que también tiene que mantener forma, entonces yo tengo citoesqueleto en el núcleo y citoesqueleto en la célula, los dos los daño. No es lo mismo dañar este que dañar este. A los dos los voy a dañar, junto con el daño al DNA. Ahora sí, completemos los que nos queda por ahí volteando. Ve, y el T-bit activa las BCL. Sí, eso iba a preguntar yo, pero también activa las otras, ¿cómo así? Activa las dos, a los inhibidores y a los que, o sea, a los inhibidores de los que van a hacer el proceso. No los activa. ¿Por qué aparecen verde? Bueno, de hecho es inhibición. ¿Por qué? Porque es que si tú vas a activar a Bax-Civac, Es que no tienes tiene que tenerlos sentido. libres. Sí. No, aquí no es una activación. No puede BID hacer dos acciones que son contrarias. BID activa Bax-Civac para que formen directamente el polo mitocondrial. ¿Por qué? Pues porque como no iniciamos la vía mitocondrial desde arriba, sino que la tenemos por vía extrínseca, ignoramos la existencia de Puma-Noxa y nos quedamos con Bax-Civac. ¿Qué es lo que sí tiene que hacer y que sí tenemos que garantizar? Inhibir a BCL para que suelte a BAC y ahora sí tener acción sobre ellos. ¿Sí? Listo. De la mitocondria salen dos proteínas. Las proteínas SMAC diablo. ¿Cómo salieron? Por la perforación que tuvimos. ¿Qué van a hacer SMAC y la proteína diablo? Van a inhibir algo que se llama IAP. ¿Qué es un IAP? ¿Qué está haciendo IAP? Inhibiendo la caspasa. O sea que nosotros normalmente y siempre sí tenemos IAPs. ¿Y qué hace un IAP? Inhibe caspasas. ¿Por qué? Porque si yo estoy normal, ¿para qué voy a tener caspasas? Y mucho menos, ¿por qué debería tener una caspasa activa si estoy bien? O sea que normalmente estas moléculas controlan IAP, controlan las caspasas. Pero como yo ya estoy haciendo apoptosis, ¿qué sentido tiene inhibir a una caspasa? Si entre más activas las tengo, mejor nos favorece. Entonces, junto con la ruptura de la mitocondria, la proteína SMAC diablo inhibe a los IAPs, para que IAP dejen de actuar tranquilas a las caspasas. SMAC diablo, IAPs, y dejen libres. Para que O sea, que inhibe al inhibidor por Para activarla. que inhiba el inhibidor, para que queden por eso es que es completamente como que activas. es codependiente la vía, ¿no? La mitocondria con el receptor. Claro, Porque si claro que no, sí. nunca podría hacerse porque las IAPs estarían ahí Inhibiendo ajá, constantemente inhibiendo a las constantemente caspasas. O si no las inhiben constantemente, ralentizan su proceso. Y la SMAC diablo es una proteína. Son SMAC diablo, son las proteínas. Ahora, ¿Y otro por qué se concepto. segregan? ¿Por la acción de Bax-Civac en la mitocondria? Claro, estas proteínas están por acá adentro. Entonces, cuando yo perforo la membrana, así como sale citocromo C, sale SMAC diablo. Pero eso se genera siempre, o sea, la SMAC diablo se genera siempre o es como que solamente se genera cuando... Uy, no sé la frecuencia de síntesis de esa proteína, no la tengo O sea, clara. nosotros generamos SMAC diablo, o sea, como el Sí, las proteínas SMAC diablo están acá. O sea, están 2 años. Sí, claro, pero lo que es lo que pasa, que como no están en el lugar adecuado, pues nunca van a hacer la acción. Igual que el citocromo C. Si yo liberase citocromo C, induzco apoptosis, pero como siempre lo tengo dentro de la mitocondria. Ve, y la caspasa 8 inhibe las IAPs. La caspasa, ¿dónde? ¿Me lo haces porque hay alguna señal que lo... Sí, las caspasas 8 con las IAPs. ¿Dónde? A la izquierda. No, las IAPs inhiben la Inhiben, caspasa claro. 8, Mira, al contrario. IAP está inhibiendo a la caspasa 8 y a la caspasa 3. Por acá, IAP está inhibiendo a la caspasa 9 y a la caspasa 3 también. Ya. ¿Y qué son las C-flip? Es otra proteína que lo que busca es inhibir a FAP. Activando la caspasa.
pero la acción de flip no es tan importante como si lo es, por ejemplo, los IAP. Ahora, la proteína SMAC Diablo también se le llama anti-IAPs. ¿Por qué es el nombre? Porque inhibe las IAPs. Porque inhibe las IAPs. O sea que usted puede trabajar con esas dos. Y Efectivamente. eso también es como inhibe al inhibidor, ¿no? Claro, Eso entonces, es una retroalimentación, algo así, no sé. no, más que eso no, simplemente hacemos una inhibición del inhibidor para generar una Eso activación tiene un indirecta. nombre. Inhibir al inhibidor, eso tiene un nombre. No, porque cuando Son hablamos de procesos. retroalimentación y todo eso estamos hablando, por ejemplo, de vías metabólicas, Ok. sí, toda esa cuestión. Sí lo podemos relacionar con retroalimentación positiva, o sea, a lo que voy es que no está desacertado lo que estás diciendo, pero no es de pronto el nombre técnico para ponerlo acá. Pero sí, claro, que lo que yo estoy haciendo al inhibir al inhibidor es que esta vía se aumente, la promuevo, es correcto. Les decía que las proteínas SMAC Diablo también se llaman anti-IAPs. ¿Por qué? Porque inhiben a los IAPs. Otra cosa que no lo expliqué en su momento es que tenemos otros dos tipos de proteínas, las proteínas que llamamos antiapoptóticas y las proteínas a las cuales les vamos a llamar proapoptóticas. ¿Cómo? Tenemos dos familias de proteínas, unas proteínas proapoptóticas y unas proteínas antiapoptóticas. El nombre lo tiene todo claro. Sí. Proapoptótica induce a la apoptosis, antiapoptótica proteínas que evitan la apoptosis. Y se las voy a poner acá. Estas tres proteínas o estas tres familias se mezclan entre esas dos. Respóndanme ustedes, ¿qué proteínas de ahí serían proapoptóticas y cuáles antiapoptóticas? Proapoptóticas, VAS y VAC y BIM Puma. Excelente. Acá y acá son proapoptóticas y aquí son Antiapoptóticas. antiapoptóticas porque su función normalmente es inhibir estas proteínas proapoptóticas para que eviten su función. Y La la BIM IA, también es. Sí, está para que. Claro, esto es proapoptótico. Claro que sí. ¿no también? Y la IA. Anti, Anti. Esto sería antiapoptótico también, pero como te digo, por lo general trabajamos con pro y apoptóticas a estas tres familias de proteínas. Ya con esto estamos. sí, estamos. No, eso es lo más difícil de entender, literal. ¿En serio les pareció duro? No, el ciclo celular es lo más duro. No. Ciclo celular es complicado. Lo más duro era eso. Tengo una duda, ¿Qué ciclo celular? Ni Gates Sí. nada es complicado. ¿verdad? Gracias. Es que cuando hay Ana, un ¿sí me entendió? Sí, Pues si algo yo así lo pido, entonces puedes ver de nuevo. o sea, yo lo estoy dibujando. Papi, yo no los puedo enviar, entonces los voy a subir a YouTube. Yo les mandé el link. Sí. Pero yo no sé cuando hay un daño, en qué fase estaría cuando, si aquí en G1S o en G1 en S, porque sí cuando terminaba aquí decía fase S activa y decía como síntesis de ADN, entonces no sé dónde va. Por ejemplo, esta vía que te está diciendo que está el ADN dañado, ¿en dónde tú ves es más susceptible a daños del ADN? ¿Qué fase? Antesito de entrar a la replicación, ¿no? No. O En las dos, es que a nosotros nos dijeron, Es es que a nosotros nos dijeron que, o sea, también se tenía que fijar uno en la fase antes de la antes de síntesis. la síntesis. Exacto, y yo le pregunté eso mismo y me dijo, no son las dos, Son las dos. sino que uno relaciona más con la S porque ya el ADN está replicado. Y es No, lo- se más va que a eso, ir a estamos No, ya trabajando está con el replicado. ADN. En la En S. fase no. S. Cuando sí, después de fase S, uno ya la Ah, sí, relaciona sí, que hay más después. errores porque ya está replicado. No y en son- la Ahí es replicación, otro, ya ahí no entra otro a reparar lo de la replicación. sí, Cuestión, todos. claro, cuestiones importantes. ¿Dónde podemos censar errores en el ADN? Antes de trabajar con él, Ujú. mientras trabajamos con él y una vez hemos trabajado con él para revisar que todo el proceso esté activo. Por lo tanto, ¿en qué punto tú tienes un tipo de corrección ligada a daños en ADN? En todo momento. En todas, en G1, en S, S, en G2. En G1, en S, efectivamente. Hasta en la fase de MS se podría dar por la división que puede En llegar Claro a... que sí, por la cuestión de los Senescencia. microtúbulos. Por ejemplo, hay una patología relacionada que los microtúbulos que son encargados de desplazar las cromátides no lo hacen de manera correcta, no se despolimerizan. Entonces generan errores y eso posiblemente le da a una nueva hija un cromosoma de más. Te presenta Ah, eso era la de la disomía uniparental. Ojo, pero claro, ahí la cuestión es que también hablamos de sexo y de células haploides y toda la cuestión, pero sería una de las posibilidades, ¿me entienden? ¿Nos queda tiempo o soy todo suyo? Cuéntenme. Pues
¿Ya eso es todo lo de apoptosis? Sí, realmente son... Uf, fue pucha, Dios mío. Sí. Dime. Venga, Guillermo, háganos ya. No, ¿cuál Guillermo? Fabián. Fabián, háganos mañana. No, porque sí. Bueno, no. Que lo haga Silverio, marica, Esas estuvo más preguntas de fácil de Silverio Silverio que cualquiera. Estuvo más fácil de Silverio que cualquiera. No, dicen que los de... Esperaban más duro porque todo el mundo tenía fama de que era más duro. ¿A nosotros qué parcial nos hizo Silverio? El 1. Ah, el primero. Sí, claro. Sí, no me gustó. No, pero es que a nosotros su primer parcial que se los dio... Angélica. No, a nosotros nos los dio Silverio. Igual fue al revés. El y el- primero de nosotros fue Angélica y el quinto fue. A nosotros sí fue completamente al revés. El primero Silverio y el quinto Ángel. ¿Estos qué porcentaje de 3%? Uf, de apoptosis no te hacen muchas preguntas. A ver, no Pues sé. es que es corto, ¿no? Acabamos de dar cuenta que es corto. A nosotros nos hicieron 25 preguntas, ¿no? Porque cada variable... O sea, esa imagen sale. Y lo que les decía, a nosotros no nos preguntaron la imagen, pero ¿qué nos colocaron? La pregunta, ¿cuál es el punto o indique o esquematice el punto donde se interconectan la vía extrínseca con la vía intrínseca? Claro, tienen que ponerlo todos. No, no. Llene espacio. No, pero mira que aprenderse eso no es tan duro. No, Porque es que después de aprender... Si vos Y las relacionás. flechas y todo. Y claro. No, y después de aprenderse pues las cascadas de señalización, por ejemplo, del segundo, que eran como 10 procesos, eso es fácil. No, es que después del tercer módulo no hay nada en sí. Ves que eran aprender, nos tocó aprendernos por ahí unos 12 procesos. Ah, pues nos Era trabajamos ese día en Palma. Proteólisis, lipólisis, gluconeo, glucógeno, no. Para el tercero. Pues ¿Ustedes lo pucha, tuvieron en ese parcial? ¿En qué? saqué 3, 1. ¿En dónde? Marica, yo perdí ese parcial, fue una mierda. No, es que Miguel me ha ayudado, Miguel, todos los parciales de Miguel los pasamos. Yo lo pasé gracias a Yo la verdad, Sí. yo te juro que apenas he visto. Yo no sé, pero Es yo que lo Miguel sé. es como Julio Profe. Mejor dicho, Literal, es como Julio Profe. Miguel, te vamos a hacer... Miguel, te vamos a hacer famoso, te vamos a hacer ganar plata con tus... Ya te hice famoso con, hasta con gente que va a entrar. Imagínate. Sí, tenemos Miguel. Lo bueno es que como un semestre antes que nosotros. Puede seguir dando. Vamos a continuar. Vamos con estas preguntas. Resolvámoslas rapidito y la sesión de hoy la dejamos en 1 hora nomás. Mañana trabajamos las otras 2. ¿Les parece? Sí. Listo. ¿Qué son las caspasas y cómo se clasifican? Son proteínas. Son proteínas activadoras. Son proteínas que se clasifican en activadoras y. Inducen a la apoptosis. Eso. Entonces, son proteínas que están relacionadas directamente con las vías apoptóticas, ¿cierto? Y que tienen lógicamente participación en las vías de la apoptosis. Esa es la definición de las caspasas. Ahora, ¿se clasifican? ¿No te va a quedar? Se cagaron allá, no sé. Acá huele bien. Si querés sentarte por acá. ¿De qué es malo? Yo sé, con esa cara de culo que tiene. Continuemos. ¿Cómo se clasifican las caspasas? Ahora sí, vos dijiste una clasificación. ¿Activadoras? ¿Y la segunda? Efectoras. Definición de caspasa activadora. Ya sabemos que es toda aquella proteína que tenga participación directa en las vías de la apoptosis. Entonces, la caspasa activadora es aquella caspasa cuya participación en las vías apoptóticas va a ser de reclutar y activar a la segunda clasificación, que son las caspasas efectoras. Y ahora sí, ¿qué es una caspasa efectora? Es aquella proteína Que inducen está la apoptosis. realmente involucrada en un proceso apoptótico, ¿cierto? Con proceso apoptótico me refiero a destrucción de citoesqueleto, de membrana nuclear, de ADN y toda la cuestión, ¿cierto? Porque vías apoptóticas, por ejemplo, la activación de las caspasas efectoras también es vía apoptótica, ¿cierto? Lo que es un proceso apoptótico que realmente induce a un daño celular. ¿Qué es el receptor de muerte? Un receptor al que le llega un ligando de muerte y que induce la apoptosis. Bueno, que activa, La señal. que mediante una señalización para. que mediante una La vía cascada- física que va a permitir que se desarrolle la apoptosis. Bien. o que mediante una cascada de señalización va a inducir a la apoptosis. Excelente. Entonces, sinteticemos. El receptor de muerte es aquel receptor que se encuentra incrustado en la membrana de las células, cuya función va a ser esperar a que le llegue una molécula que se llama el ligando de muerte, con quien se va a acoplar para inducir a una cascada de transducción de señal que termina involucrando
a las caspasas para contribuir o finalizar con la apoptosis. Eso es el receptor de muerte. ¿Cuáles son las vías de la apoptosis? Sencillo. Tenemos una vía intrínseca Y otra y extrínseca. tenemos una vía extrínseca. ¿De qué depende la intrínseca? O sea, la mitocondria. De la extrínseca. O de las TBIT. De la... Ah, de daños, de daños en el ADN, de rayos gamma y de... No me acuerdo cuál otra. ¿Lo tienen claro? O sea, eso estaba en la imagen. Entonces, cuando... Ah, bueno, y recordemos con lo que tú me preguntabas ahorita de ATM y ATR. Cuando nosotros hemos censado daños en el ADN, que ya sabemos que eso involucra a CHK1, CHK2, ATM, ATR, y toda la inducción a P53 y P21 y la reparación de errores. Si esos errores no son reparados con éxito, vamos a activar la vía mitocondrial. Y la vía extrínseca depende del receptor de muerte, más que del receptor de muerte de quién. Del ligando de Del muerte. ligando de muerte, porque el receptor solo no hace nada. Entonces, vía intrínseca y extrínseca. Intrínseca depende de daños en el ADN, de la extrínseca, De rayos gamma. radiación, y etcétera. Y la vía extrínseca depende de la llegada del ligando para hacer contacto con el receptor de muerte. ¿Qué es la familia de las BCL2? Son las que van a inhibir los... Son las- IVA. Son las que inhiben las proteínas que rompen la membrana. O que permiten la salida del citocromo C. Necesito dos nombres importantes que corresponden a la clasificación de las proteínas para hacer respuesta precisa. Proteínas inhibidoras de Baxivac. Más que, sí, y bueno, y se inhiben a Baxivac, ¿a quién inhiben? A la O sea que son proteínas inhibidoras de apoptosis. antiapoptóticas. Entonces, ¿qué es las proteínas BCL2? Son una familia de proteínas antiapoptóticas cuya función es inhibir a proteínas proapoptóticas como Baxivac. Que lo haces que es como tan fácil, Miguel. No se todavía tan complicado. Las YAP son las inhibidoras de las caspasas. Eso. ¿Qué es una molécula IAP? Son aquellas proteínas Antiapoptóticas. antiapoptóticas, pero que no pertenecen a estas familias, Cuya función es inhibir a las caspasas. para pues no permitir su función, su activación y Dios pues, mío, esto... la vía apoptótica. ¿Y listo? ¿Qué otro tipo de muerte celular se Necrosis. Necrosis. Muerte mitótica. Sí. Yo no me acuerdo más. ¿De qué factores depende la necrosis? De que... factor externo que va a y- afectar la membrana celular. Y de que la membrana pues prácticamente se desintegre. Se desintegre, correcto. Bien. ¿Proceso ordenado o desordenado? Desordenado. Nada. Listo. ¿Hay más preguntas de apoptosis? Sí. ¿Dónde? Siguiente. Denle en siguiente, denle en siguiente. Y ahí denle en siguiente. Baje. Sí. Preguntas y ya Está en clase. preguntas guías de A clase. ver. En la última sesión. Ve y la otra diapositiva que está al lado de la apoptosis, ¿qué? Esa es de ciclo. ¿De ciclo celular? Hay otra que se Mírala. O sea que esa la vemos mañana. Sí. Ah, sí. Es de Sí, la fase claro. M, ¿no? Eso es control en fase M. ¿No hay preguntas de apoptosis? Pues no sé, mira, métete las preguntas. No, sí hay. Ah, no. Ya, más arriba. Arriba. Ahí, ¿no? Ah, Ay, no, no. no hay. No Ay. las pusieron. Ah, no, pues entonces así ya. No las pusieron. Yo tengo una pregunta sobre el ciclo. Oh, wait. Qué pena te interrumpo, miren esta pregunta. Con las PUMA y las NOXA son las proteínas activadoras, bueno, que inducen a las NAC y NACs y son inhibidoras de las BCL y XL. Listo. Bien. Respondimos la segunda parte. No, lo dijeron correcto. Les sintetizo los aportes que hicieron. Las proteínas PUMA y NOXA son proteínas proapoptóticas cuya función es inhibir a las proteínas antiapoptóticas de la familia BCL2. Hasta ahí. ¿Cuál es la relación con P53? Que el P53, Para Que el activar P53 reacciones que son activadas. que
Bueno, que cuando hay el P53 recluta al P21, creo que es, y el Sí. P21 es el que hace la reparación, y si no se hace la reparación, entonces estas van a llegar a las, pues, o sea, las Bini Puma. Activa los genes que van a dar como resultado Puma y Noxa. Efectivamente. Como No sé si se P21. acuerdan. Ajá. Y les iba a poner esa diapositiva. Esa es la correcta. Es uno de esos genes que ya va a ir a activar el núcleo. ¿Dónde estaban esas diapositivas? Creo que en la 3. ¿Qué cosa? O sea, cuando la P23 activa como que ya hay error en la célula, ella se va al núcleo y empieza a activar la transcripción de los genes que van a ayudar a reparar y pues en caso de que no se repare, pues los genes que ya van a generar apoptosis. O sea que la P53 activa los genes que van a dar las proteínas Puma y Noxa. Vamos a hacer la relación con esto de acá. Daños en el DNA, o sea, o factores que induzcan daños en el DNA, por lógica, van a inducir daños en el DNA, ¿cierto? Esto va a ser censado por CHK1, CHK2, que son un complejo de proteínas quinasas que pertenecen a la familia ATR. Listo. Esto va a dice que activa P53 por fosforilación, porque es una quinasa. Esto no es de apoptosis, pero es para responder la pregunta. P53, ojo, ¿a dónde se va? Al DNA a encontrar un gen que se llama el gen de P21. Ese gen de P21 se transcribe como cualquier proteína y nos genera una proteína que se llama P21, que es una CKI e inhibe esta fase en el ciclo celular. Esto mismo pasa, pero aquí vamos a cambiar entre gen de P21, sino para gen de Puma Y y gen de Noxa. Noxa. ¿Cuándo? Cuando esto No se puede dar no haya sido solucionado. cuando no se dé la reparación. O sea que por ende, altas concentraciones de P53 y de P21, porque ¿qué significa que esté P21? Que no podemos avanzar en el ciclo. Altas concentraciones de eso promueven la generación de Puma Y y de Noxa. Noxa. Ahora sí, Juli, qué pena. Podemos como hacer la vía, pues ahí no está, pero podría, de pronto alguno le tomó foto, mandártela, toda la vía que conecta apoptosis con ciclo celular. Sí, dale. Esa, donde la puso siempre al final, ¿usted la tiene? Es Yo creo que yo la tengo. Eso es lo que Pero ponerla en la imagen, la que conecta todo. No, yo no la tengo. Fabián. Ajá, la que No, puso sí, Fabián. Mira que él ¿No le tomaste la mandó, foto? Él no la mandó. No, es que lo iba a mandar. Yo la tengo. No, no. Si quieres te la mando.